En el ámbito de la política española, la tensión siempre se encuentra a flor de piel, y más aún cuando figuras de alto perfil se enfrentan en duelos verbales que sacuden las bases del poder. La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha vuelto a poner en aprietos a un miembro del gabinete del presidente Pedro Sánchez. No olvides suscribirte para estar atento a más noticias relacionadas sobre la política de España. Empecemos. En esta ocasión, fue el turno del ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien la política de la oposición le recordó con una punzante declaración que su futuro podría estar mucho más cerca de los tribunales de lo que él quisiera. Con una precisión quirúrgica, Álvarez de Toledo destruyó el argumento de Bolaños, llevándolo al terreno donde él, como todo político, teme pisar: la justicia. En una intervención que no dejó margen para la duda, la diputada popular no dudó en rebobinar los ataques que el ministro había lanzado en su dirección días atrás, cuando, en un tono desafiante, Bolaños insinuó que Álvarez de Toledo estaba sumida en un sueño que lo implicaba en una trama de corrupción. Sin embargo, Cayetana no dejó que este ataque pasara desapercibido. En lugar de rebatirlo con una respuesta de corte convencional, eligió una estrategia mucho más hábil: virar la acusación a su favor. Con una frase certera y cargada de significado, Álvarez de Toledo lo dejó sin palabras. Yo tuve un sueño lúcido, señor Bolaños. Usted una pesadilla. La jugada no solo fue acertada, sino que dejó claro que la diputada no se dejaría intimidar tan fácilmente. La referencia a una pesadilla no fue simplemente un juego de palabras. En su intervención, Álvarez de Toledo hizo algo mucho más profundo. Desnudó la realidad judicial que acecha al ministro. Mientras Bolaños se defiende de acusaciones, la diputada no solo se refirió a la situación en la que él se encuentra inmerso, sino que, al hacerlo, recordó al público y a su oponente la cita inminente con la justicia que el ministro tiene por delante. El 16 de abril, Bolaños tendrá que comparecer ante el juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña, que ha sido el epicentro de uno de los escándalos más polémicos en torno a la familia Sánchez. Este proceso judicial no es menor, y la cita con el juez no es una simple formalidad. La diputada lo dejó claro en su intervención. Félix Bolaños no será un espectador en esta historia, sino que será llamado a declarar como testigo en un caso que involucra a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y los oscuros pormenores de la contratación de una funcionaria de Moncloa. La sombra de la corrupción, o al menos de la mala praxis, planea sobre el ministro, y Álvarez de Toledo se encargó de recordárselo de una forma contundente. Las palabras de la diputada resonaron como un eco en el Congreso, especialmente cuando apuntó a la obligación moral y legal que Bolaños tiene como testigo. Comparecerá con la obligación de decir la verdad. Este simple recordatorio no era solo una advertencia, sino una llamada de atención a la responsabilidad que recae sobre el ministro. En su rol como máximo responsable de la cartera de Justicia, se espera de él no solo una declaración veraz, sino también una conducta ejemplar. Cayetana no dudó en recordarle que cualquier intento de manipular la verdad podría tener consecuencias fatales. El ministro, por su parte, se mostró visiblemente incómodo ante la referencia de la diputada. Aunque intentó esquivar el ataque, las palabras de Álvarez de Toledo lo siguieron, y la sombra de la cita judicial lo persiguió en ese mismo momento. Fue como si la diputada hubiera lanzado una bomba que, aunque no visible, dejó una marca indeleble en su mente. Nadie podría negar que, para un político, enfrentarse a la justicia no es algo que se pase por alto con facilidad.
y mucho menos cuando se sabe que la verdad puede ser una espada de doble filo. Con un último y certero dardo, Álvarez de Toledo puso el dedo en la llaga al llamar a Bolaños un burócrata. La acusación, que aunque simple, contenía una carga emocional y política difícil de ignorar. Hacía referencia a una de las críticas más persistentes que se le hacen a ciertos miembros del gobierno: la falta de compromiso con la verdad y la transparencia. Para la diputada, la figura de Bolaños era la de un funcionario más que un político, y esa falta de carácter, esa frialdad burocrática, lo ponía en una posición comprometida cuando se le exigiera responder con honestidad ante el juez. La advertencia final de Álvarez de Toledo, que fue tan directa como devastadora, dejó claro que el ministro de Justicia no podría permitirse el lujo de mentir. Sería un error fatal para un hombre de su posición. Un delito de falso testimonio no es algo que un ministro de Justicia pueda permitirse, sentenció la diputada, dejando caer un silencio inquietante en la sala. La amenaza de una posible condena por falso testimonio ya estaba sobre la mesa, y la diputada lo había planteado sin rodeos. Era como si, al recordárselo, el propio futuro de Bolaños estuviera en juego. De esta forma, la diputada del PP no solo había conseguido voltear el ataque de Bolaños en su contra, sino que había plantado una semilla de duda en la mente del ministro. Mientras él se defendía de los ataques políticos, ella había logrado hacerle frente con un tema mucho más serio: la justicia. En el ámbito político, no hay nada más letal que una conexión entre poder y corrupción. Y Álvarez de Toledo lo sabía perfectamente. Su jugada había sido magistral, pues había vinculado las críticas políticas a una amenaza mucho más grande, una amenaza que Bolaños no podría evitar: la ley. Lo más interesante de este enfrentamiento, sin embargo, es que los ciudadanos fueron testigos de un momento crucial: la fragilidad de un ministro de Justicia frente a la citación de la justicia misma. En su intento por desviar la atención de los ataques políticos, Bolaños terminó atrapado en una red mucho más complicada. La cita con el juez Peinado no era solo una cuestión legal, sino un recordatorio de que ningún político, por muy cercano al poder que sea, está por encima de la ley. El 16 de abril, cuando Bolaños se presente ante el juez, los ojos del país estarán sobre él. Será entonces cuando el ministro se vea obligado a confrontar no solo los cuestionamientos de la justicia, sino también la sombra de la corrupción que lo ha perseguido durante semanas. La política y la ley, en este caso, no son dos mundos separados, sino que están más entrelazados de lo que muchos creen. Y con esta cita judicial sobre la mesa, Bolaños podría estar a punto de vivir la pesadilla que Álvarez de Toledo tan certeramente anticipó. De cara a ese día crucial, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿qué revelará el ministro? ¿Será capaz de defender su postura sin caer en contradicciones? ¿O acabará siendo el siguiente en caer en la rueda de la justicia, como muchos antes que él? La intriga está servida, y mientras tanto, Cayetana Álvarez de Toledo, con su astucia política, sigue en pie como una figura clave que ha sabido jugar sus cartas con maestría. Sin duda, este enfrentamiento no será olvidado rápidamente en el panorama político español. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Continuamos. En el tenso ambiente del Pleno del Congreso, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo volvió a demostrar su habilidad para desmontar los argumentos de sus oponentes, esta vez centrando su fuego en el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Durante su intervención, no solo desafió las acusaciones de corrupción que él había lanzado contra ella, sino que también utilizó su propio discurso en su contra. En un tono claro y directo,
Álvarez de Toledo le recordó al ministro la paradoja de sus propias palabras. Si la imagen de un miembro del gobierno declarando como testigo ante la justicia era, en su opinión, una razón suficiente para pedir la dimisión de un ministro, ¿por qué él mismo no aplicaba esa misma lógica a su propia situación? Con una sola pregunta, la diputada del PP dejó a Bolaños sin respuesta. ¿Y usted va a dimitir? La respuesta de Bolaños fue inmediata, pero no menos llamativa. En lugar de abordar directamente las dudas legales que su comparecencia ante el juez podría generar, optó por desviar el foco hacia el pasado de su oponente. Lejos de quedarse atrás, el ministro de Justicia intentó descalificar a Álvarez de Toledo atacando el historial de su partido. En un giro que pareció más un intento de desviar la atención que una defensa sólida, acusó al PP de ser el verdadero ejemplo de hipocresía, aludiendo a las presuntas irregularidades de antaño. La provocación fue clara. Acusó a la diputada de esparcir bulos y de intentar difamar al gobierno con insinuaciones sin fundamento. Sin embargo, la respuesta de Bolaños no hizo más que avivar la llama de la confrontación. La diputada, lejos de sentirse intimidada, se mantuvo firme y recalcó la incongruencia de sus palabras. Mientras el ministro intentaba cubrir su comparecencia ante el juez con ataques personales, lo único que consiguió fue dar más protagonismo a la cita judicial que se avecinaba. Era como si, por un momento, el propio Bolaños hubiera sido víctima de su propio juego, transformándose en el blanco de las críticas que él mismo había lanzado al principio. Álvarez de Toledo, con su característico estilo directo y sin rodeos, hizo un nuevo giro en su discurso, subrayando la doble moral de la que acusaba al ministro. En su intervención, no solo señaló las contradicciones de Bolaños, sino que aprovechó para recordarle una de las cuestiones más delicadas que lo acechaban: su futuro como testigo en un caso que podría tener repercusiones mucho más graves que simples disputas políticas. Mientras el ministro se enfrentaba a las críticas de la diputada, la sombra de la justicia seguía rondando su figura, y en cada réplica de Álvarez de Toledo, la cita judicial del 16 de abril parecía hacerse más cercana y tangible. El clima en el Congreso estaba cargado de tensión, y no solo por la acalorada discusión entre la diputada del PUME y el ministro de Justicia. En el aire flotaba la pregunta de si la justicia, finalmente, podría alcanzar al mismo gobierno que se había mostrado tan firme en defender la transparencia y la lucha contra la corrupción. Mientras Bolaños se esforzaba por desviar la atención de la comparación con su propio caso judicial, el daño ya estaba hecho. La diputada había logrado que su cita con el juez fuera el foco principal de la conversación, dejando a Bolaños atrapado entre sus propios argumentos. A medida que la disputa se intensificaba, Bolaños comenzó a mostrar signos de incomodidad. La situación le estaba escapando de las manos y la presión era evidente. En lugar de reafirmar su postura, se mostró agresivo, recurriendo a ataques personales y acusaciones graves sobre el pasado del PP. Había algo palpable en su tono que dejaba claro que no estaba preparado para afrontar las consecuencias legales que se avecinaban. Si la estrategia del ministro era desviarse hacia las disputas internas del Partido Popular, parecía que solo estaba cavando más profundo en un pozo sin salida. La diputada del PP, al ver que Bolaños no hacía más que atacar sin aportar respuestas claras sobre su situación, no dudó en recalcar la fragilidad de la postura del ministro. Sin intención de ceder ni un milímetro, Álvarez de Toledo recordó una y otra vez que lo que realmente importaba era lo que ocurriría el 16 de abril, cuando Bolaños tuviera que enfrentarse a la verdad en un tribunal de justicia.
La ironía de que un ministro de Justicia pudiera estar implicado en un escándalo de corrupción y fuera a ser interrogado bajo juramento ante un juez no pasó desapercibida. La diputada del PP hizo de esta contradicción un tema central de su argumentación, y lo que comenzó como un enfrentamiento político terminó convirtiéndose en un recordatorio ineludible de los problemas legales de Bolaños. En su desesperación, Bolaños no dudó en sacar a relucir los oscuros episodios del pasado reciente de su oponente, como si esos ataques pudieran restarle peso a las acusaciones que él mismo enfrentaba. Pero el tiro le salió por la culata. En lugar de desacreditar a Álvarez de Toledo, solo logró evidenciar la falta de argumentos sólidos para defenderse. Lo que parecía ser una estrategia para desviar la atención de la prensa y la opinión pública hacia los errores del pasado del PP, no hizo más que poner en evidencia la situación desesperada del ministro. Los días previos a la cita judicial de Bolaños parecían acercarse con rapidez, y aunque él trató de minimizar la importancia de su comparecencia, el daño ya estaba hecho. Álvarez de Toledo no solo había logrado mantener el foco sobre la cita con el juez, sino que había dejado en claro que las contradicciones y la hipocresía del gobierno no pasaban desapercibidas. A través de su intervención, había dejado claro que, si alguien necesitaba respuestas, ese era el propio ministro de Justicia, quien no parecía estar dispuesto a enfrentarse a la verdad. Con cada palabra de la diputada, la imagen de Bolaños como un defensor incorruptible de la justicia se desvanecía poco a poco. Las dudas sobre su integridad y su papel en el caso Begoña se incrementaban, y la figura del ministro parecía cada vez más tambalearse. Lo que Álvarez de Toledo había logrado con maestría no era solo exponer los errores de Bolaños, sino también mostrar la fragilidad de la posición del gobierno ante un asunto tan crucial como la justicia. En cada réplica, la cita judicial se hacía más evidente y la presión sobre el ministro se intensificaba. A medida que la disputa alcanzaba su punto máximo, Bolaños se veía acorralado. Sus respuestas no parecían tener el peso necesario para contrarrestar las acusaciones de la diputada, y su intento de recurrir al pasado del PP parecía más una táctica desesperada que una defensa sólida. La figura del ministro, en lugar de fortalecerse, se veía arrinconada por las preguntas incómodas y las insinuaciones de su oponente. Al final, lo que quedaba claro era que, a pesar de sus esfuerzos, Bolaños no podía escapar de la sombra de la cita judicial que le esperaba. La intriga seguía latente. ¿Lograría el ministro salir airoso de su comparecencia ante el juez? ¿O esta pesadilla legal sería el principio de su caída? Lo que estaba claro era que, aunque el ministro intentó zafarse con ataques personales y acusaciones sobre el pasado del PP, los ojos del país ya estaban centrados en su futuro. La pregunta ya no era si Bolaños había cometido o no un error, sino si su comparecencia ante el juez cambiaría el rumbo de su carrera política. Mientras tanto, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo había logrado lo que muchos consideraban imposible: hacer que la justicia fuera el centro del debate político y colocar al ministro en una posición incómoda, donde no podría escapar de las preguntas más difíciles. Cada palabra de Álvarez de Toledo fue una flecha directa al corazón de la hipocresía gubernamental, y aunque los intentos de Bolaños por defenderse fueron intensos, lo único que logró fue profundizar aún más en su propio agujero. La cita judicial estaba más cerca que nunca, y mientras tanto, la tensión en el Congreso seguía creciendo. En el fondo, todos sabían que lo que ocurriría el 16 de abril tendría consecuencias mucho más allá de un simple enfrentamiento político. Para el ministro de Justicia,
Esa fecha podría ser el principio de su pesadilla.